Buenas noches a todos. Para mí es un honor y de mucho agrado presentar hoy al doctor Edgar Eduardo Castro. El doctor Edgar Castro es médico de la Universidad de Caldas, es especialista en medicina interna de la universidad está haciendo algo nuevo en la geriatría, nuevo para nosotros, pero que se utiliza en muchos sitios del mundo, que se llama la ortogeriatría. Entonces, la ortogeriatría es aquella rama de la geriatría que comienza a valorar mucho la salud ósea. Y la salud ósea tiene algo interesante, y es que tiene muchas especialidades que llegan y que están en común con ellas. ¿Cuáles especialidades? Básicamente es la geriatría, la medicina interna, la ortopedia, la endocrinología, la ginecología, la radiología, que confluyen y que tienen mucho que ver con este nuevo campo, que es la osteoporosis y la sarcopenia. La osteoporosis, para darles aquí datos impactantes, es más frecuente que el cáncer de mama. Una fractura de cadera tiene mayor mortalidad que un infarto de miocardio, tiene mortalidades de entre el 20 y el 30% hospitalariamente, y para muchos es el principio del fin, pero con lo que vamos a ver, con lo que se puede hacer, ya no tiene que ser necesariamente este hallazgo. Entonces nos va a hablar el doctor Edgar de un tema muy bueno y muy de actualidad en el presente y en el futuro, que es la osteoporosis. Muchas gracias, doctor Campo Elías. Le damos la bienvenida, pues, al doctor Edgar Eduardo. Bienvenido aquí a su academia. Y, por favor, tiene la palabra. Profesor, ¿cómo está? ¿Por acá mejor o qué? Bueno, de antemano, muchas gracias a la academia por la invitación. Realmente, hoy vamos a hacer una conferencia, digamos, un poco más ilustrativa. Aquí no vamos a revisar, digamos, nada puntual de osteoporosis, sino como el modelo de gestión, pero es una sensibilización porque ya van a ver en tal vez la segunda diapositiva, como lo mencionó el doctor Campo Elías, que la osteoporosis o las patologías que son de mucha gente o muchas especialidades finalmente no son de nadie. Por ejemplo, un diabético tipo 1 con una bomba de infusión de insulina solo lo maneja endocrino, ¿sí? Pero como la osteoporosis la maneja dependiendo del rango etario, el tipo de fragilidad, el tipo de comorbilidad, por ejemplo, es muy común en pacientes oncológicos con cáncer de próstata. Muchas veces uno espera, no, esto lo ven más adelantico, yo estoy dedicado a esto, entonces la idea es que todos nos sensibilicemos y finalmente creemos una ruta conjunta, ¿sí? Como mencionó el doctor Campo Elías, una de las intenciones es compartir de pronto nuestra experiencia que empezamos a finales del 2015. Esta experiencia fue algo de elaboración conjunta con el grupo de ortopedia. En esa época estaba el doctor el doctor Néstor Orozco en el hospital, anestesiología, y junto al directivo de la época, que era el doctor Oscar Jaramillo, nos dieron el aval, hicimos una prueba piloto, y digamos hoy ya les vamos a mostrar un grupo más consolidado, y que realmente montar o implementar un programa de gestión no es fácil, porque toca tocar muchas puertas, y uno toca sacar mucho de su tiempo, pero una vez comienza, los frutos son pues muy gratificantes de ver. Aquí miramos, esta es la Asociación Colombiana de Osteoporosis, la COM, del hospital, y la IOF. Digamos que a nivel mundial hay dos instituciones grandes, que es el FFN, el Marco de Trabajo de Fracturas por Fragilidad, y la Fundación Internacional de Osteoporosis, y ambas, les digo, es como en diabetes la ADA y la ASI, ¿cierto? Ellos sacan unas directrices, sacan flujogramas, sacan artículos, y pues realmente los que trabajamos con fracturas, tratamos de implementarlo. Pues en la confluencia de intereses, esto fue un término que cambiamos recientemente con el doctor Álvaro Ruiz de Bogotá. Él dice que no es conflicto, si no le estuvieran pagando una charla es conflicto, porque estoy declarando, me pagan la charla o vengo a dar algo. Es una confluencia, pues es una charla académica elaborada para la Academia de Medicina sin ningún tipo de interés comercial, y pues esperamos que seamos muy participativos. Ya nos ofrecieron tinto, inclusive con pan de bono, aquí me faltó el pan de bono, y que podamos sacar pues adelante el mensaje que queremos llevar. Esta es la agenda del día.
hay que hablar algo de envejecimiento poblacional, hay que hablar algo de costos. Realmente los aseguradores o los administrativos entramos es por costos, por la parte bonita, ética, o el deber hacer, muchas veces no entramos, sino por costos, complicaciones, estancias hospitalarias, y es así como tal vez podemos hacer atractivo el programa en las diferentes instituciones que tenemos de la ciudad. ¿Cuáles son los modelos de cuidado postfractura y la implementación? Realmente aquí no vamos a hablar nada de densitometría, factores de riesgo, marcadores óseos, porque eso es una revisión académica y queremos hablar del modelo de gestión, pero sí quise traer solo de osteoporosis la definición, ¿cierto? Nosotros siempre que hablamos de osteoporosis hablamos, sí, es que la gente percibe, nosotros mismos, es que tiene un bajo contenido de calcio en el hueso, ¿sí? Eso se podría medir a través de la densidad mineral ósea, cuando en los densitómetros los radiólogos nos describen la cantidad de gramos minerales sobre área de volumen, pero mire que hay otras variables adicionales que hacen más interesante el manejo de esta patología, porque hablamos de arquitectura, daño acumulado y mineralización. Miren cómo ahí la foto del lado izquierdo de sus pantallas es un hueso sano de alguien joven, y el lado derecho es un hueso poroso con menor trabeculado, que nos explica por qué hay más riesgo de fracturas cuando tenemos una caída, o fracturas espontáneas o silentes a nivel de columna vertebral. Me está pasando, bueno, yo miro. Listo. ¿Quién maneja la osteoporosis? No sincronizamos nada con el doctor Campo Elías, pero él mencionó todas las especialidades y lo van a ver. Realmente en esta patología la Unión Europea es más fuerte que Estados Unidos, porque ellos recogen datos, ya les vamos a mostrar en la diapositiva que sigue, una base de datos comunitaria de Europa que llama la EU 27 más 2 es Reino Unido y Suiza, ¿sí? Que no hacen parte pues, de esta comunidad inicial, y ellos cada año, 2 años, analizan muchos datos, mortalidad, estancias hospitalarias, y miren cómo el año pasado, está como pegado esto, miren cómo el año pasado, en el 2021, miren lo que le dice la EU 27 más 2, mostraban cómo en Europa las 3 principales especialidades que manejaban la osteoporosis eran los endocrinos, los ortopedistas y los reumatólogos. Llamativamente, por ejemplo, geriatría tenía un componente pequeño, ginecología era grande, otros, medicina interna no era tan relevante, y rehabilitación es como la parte de fisiatría. ¿Sí? Miren, pues también la disponibilidad de especialistas de cada región geográfica, ¿cierto? Entonces, miremos acá. En Colombia, endocrinólogos son muy expertos, los ortopedistas operan, pero pocos son los que manejan la osteoporosis o medican, más que todo en las ciudades más grandes. Hay de pronto gente que por gusto propio, en Bogotá, en Medellín, que son profesores de escuela, manejan, pero no es lo habitual, sino lo habitual, pero ellos sí, digamos, podrían tener la posibilidad de direccionar a los pacientes que lo manejan. Dijimos que íbamos a hablar sobre carga de enfermedad, vamos a ver algo de números, porque la importancia de los que estamos aquí presentes es resaltar lo frecuente que es esta condición. O sea, les voy a mostrar una analogía, quise hacerlo, y obviamente el envejecimiento poblacional pues nos lleva a esta alteración de la balanza, donde los costos y los desenlaces en salud son mucho más altos en este grupo poblacional. Y miremos cómo proyecciones de Naciones Unidas habla que para el 2050 se estima que la prevalencia de personas mayores de 60 años va a ser del 20 al 24%. En el último censo estuvo como en el 9.1%. Proyecciones al 2030 hablan del 12-16%, pero miren que casi que vamos a triplicar. Miremos qué pasa, ¿qué pasa cuando envejecemos? Estamos en una zona latinoamericana donde hay algunas condiciones socioeconómicas que limitan. Nuestros adultos mayores, la mayoría carecen de una pensión o una forma de un sustento directo, dependen de las familias, ¿sí? Tenemos poblaciones que tienen que trabajar hasta edades superiores o cercanas a los 70, 75 años, ¿sí? Y vienen pues todas las condiciones, y realmente la fractura, ya les vamos a mostrar unos números, es cuestión de tiempo. Cuando yo empecé el programa, yo lo hablaba con el endocrino, porque me preguntaba algo de refractura, yo le decía, no, yo voy como un príncipe el primer año, los primeros 2 años, no veo refracturas. Y ahorita que ya estoy viendo pacientes 2.5 años y hasta 3 años, ya me aparecieron las refracturas. O sea, eso es muy complejo, y más los que son epidemiólogos y todo el cuento. Al principio el impacto del programa es excelente, ¿sí? Depende hasta que usted lo analice, porque recuerden que a través del tiempo la adherencia y la continuidad y la persistencia va cayendo poco a poco, ¿sí? Entonces a lo largo del tiempo el riesgo de fractura es muy alto, y además tenemos 2 condiciones adicionales, que es envejecer con discapacidad. Miren este alto riesgo, esta señora pues que es la abuelita de cualquiera de nosotros o que va a consulta. Miren pues los cuidados,
Y miren la parte pues, de costos y de disponibilidades a ciertas tecnologías que la mayoría de nuestra población no tiene acceso. Y recuerden que envejecer es un proceso fisiológico universal, hasta nuestros superhéroes envejecen, véanlo, y miren pues nuestra superhéroe que tiene 103 años es la que coordina ese festival ahí de su hogar geriátrico, ¿cierto? Pero miren pues que si se ve sarcopénica, frágil, y una caída asegura una fractura pues inherente. ¿Qué dice el último informe de Naciones Unidas? Aquí uno ve muchos números, y a mí no me gusta hablar tanto de números, pero ellos ya miren cómo hablan, siendo un poco más, no tan aumentados de 24%, dice que puede llegar a ser 16%, pero es que esa pequeña población se consume casi el 60% de los costos en salud. Miren, Latinoamérica, lo que les digo, unas proyecciones 2019, 2020, 2050, pero los números se olvidan fácil, pero uno decir, pues millones, que vamos a aumentar de 2.5 hasta 3 veces nuestra población anciana ahorita, y que ahorita nos vemos con decisiones difíciles de tomar desde el punto de vista de cuidado paliativo, desde el punto de vista de traslado a cuidado intensivo. Digamos, nosotros cuando llega una señora de 99 años para hacer un reemplazo de hombro, es convencer a un asegurador, es convencer al paciente, es convencer a la familia. Sí, vemos que tiene probablemente un buen pronóstico. Si de pronto no tiene pronóstico, pues ya tendremos otra ruta, que en el hospital la tenemos bien implementada junto al grupo de geriatría y cuidado paliativo. Miremos que esta es una patología que es más prevalente en las mujeres. Si miramos osteoporosis va del 12 al 25%, si le metemos baja densidad mineral ósea puede llegar hasta el 50% de las mujeres mayores de 50 años. O sea, ¿qué condición es más frecuente que la osteoporosis? Tal vez la hipertensión. Ni la diabetes, ni la demencia, ni otras condiciones es tan prevalente. Y miremos que tenemos un top. Si nos tocara montar un programa de gestión de riesgo, uno diría mínimo empezar desde los 70, ideal desde los 80. Y cuando le llegan a uno fracturado a los 89 años, señora, pero es que tiene un Parkinson, no ha vuelto del neurólogo. No, se han demorado la cita. Y es que está muy lenta. Sí, ya se ha caído 4 veces antes que no se había fracturado. Y uno como que, venga, no entiendo si se había caído 4 veces, nadie hizo nada, y si no hay gestión, y si no hay ningún familiar que haya hecho, váyase para el programa de caída, vaya en un geriatra, vaya en un neurólogo. Sí, y para otras intervenciones sí tenemos pues como esa acuciosidad de buscar la gente que es referente en algún tema. Estas eran estadísticas más viejitas que no se han actualizado. Se estipula que una fractura ocurre una fractura cada 3 segundos, pero era cuando estábamos en 9 millones al año. Y esto en el año 2020 cambió, porque ya subimos a 13.5 millones, y lo más importante es esta información. 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 años va a tener una fractura por fragilidad. Es una condición más frecuente, por eso el doctor Campolías decía, es más frecuente que el cáncer de mama, y con la alta prevalencia que estamos teniendo de cáncer de mama, y 1 de cada 5 hombres. Los hombres sí hemos estado estables. Esto antes era 1 de cada 3, ya bajó 1 de cada 2. Y tenemos una cascada de fracturas sobre fracturas. Miren que esto es lo habitual. Cualquiera de ustedes que está aquí presente, o alguna hermana o al familiar cercano, va en el centro haciendo sus vueltas, está lloviendo en la catedral, se desliza, fractura de antebrazo, 58, 62 años, nadie sospecha la osteoporosis. Simplemente fue un evento al azar, por el piso liso, tan de mala la tía Amparo. Llega a los 78 años, vuelve y pasa un mismo evento, fractura de húmero, la tía Amparo es muy de malas. Y ya cuando a los 85 años se fractura la cadera y sí, está como enferma la tía, tiene osteoporosis. Tuvimos 20 años tal vez de haber podido realizar una serie de intervenciones y no esperar a que a los 83 años ahí sí comiencen a decirnos que le va a dar para el hueso, cómo vamos a hacer, quién la va a cuidar, porque esto genera una carga de cuidado tremenda. Ya vamos a ver otras gráficas de la UE27, de cómo está, porque acuérdense que estamos hablando costos, porque si no sensibilizamos la patología, no vamos a ver el interés en montar un modelo de gestión. Y miren lo que decían, las fracturas de cadera duplican el riesgo de muerte en un paciente similar que no tenga el evento, y en la Unión Europea pues hablan de este tipo de 43.000 muertes. ¿Qué datos tenemos en Colombia? Tenemos unos datos recientes, son unos estimados. El problema de los datos en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, es que son estimados. Y les pongo un ejemplo, el adulto mayor se cae, se golpea la cadera, el médico de urgencias no ha visto la fractura, pone contusión de cadera, para M o Z728, pero apenas hace la radiografía, se lleva a cirugía, nunca, de pronto, la mayoría de los centros no se actualizó el diagnóstico S720, S723, que es osteoporosis. Y existe M800, M809, osteoporosis con fractura. Entonces, como no actualizamos los CIE-10, cuando vamos a buscar los datos en todo este CISPRO y todas estas cosas, no hay. En cambio, las enfermedades de alto costo que son de obligatorio reporte, enfermedad renal y cáncer, esas sí usted llega, y eso es digamos que es
el sustrato para hacer investigaciones porque están los datos claros, porque son de obligatorio reporte. Esta no se ve y muchas veces no pensamos. ¿Qué dicen en Colombia? Se estipula que en mujeres mayores de 50 años la osteoporosis puede estar cercana al 30%. En el 2012 hablaban de, en Colombia éramos un país verde, supuestamente con baja prevalencia, ¿sí? Decían que éramos menores de 200, pero lo que había era un subregistro, porque ahorita en agosto salió el último informe de la IOF para Latinoamérica, y miren cómo veníamos de 132 casos por cada 100.000 habitantes, y en cuestión de 4 años, con solo mejorar registro, subimos a 265. O sea, estamos viendo que en el sistema hay un subregistro de muchas patologías, por lo tanto no son visibles. ¿Qué tenemos de Colombia? Colombia tal vez sea de la región el país que más juicioso va con toda esta parte de los modelos de implementación de FLS. Brasil es muy grande, pero Brasil nunca está como en el grupo latinoamericano. Argentina está arrancando, Argentina tiene escuelas de osteología, que es diferente de fractura, pues porque es todo lo del hueso de todos los rangos etarios. México va como nosotros, pero ¿por qué nosotros vamos a la avanzada? Porque nuestro sistema de salud lo cubre todo. Somos muy atractivos para la industria farmacéutica, para los estudios epidemiológicos, entonces por eso, mire que hacemos más FRAX, mire que el 80% de los pacientes que tenían alto riesgo no están tratados, y miren la realidad que vivimos. El promedio de demora prequirúrgica de una fractura de cadera estaba de 3 a 7 días, y si nos vamos al régimen subsidiado podría ir a 10 días, ¿sí? Entonces son tiempos muy prolongados que tenemos de forma reciente. Miren cómo los 75, los 80 años es como el punto de corte. Realmente la osteoporosis comienzan los factores de riesgo de los 50 en adelante, pero 50, 70 es gente que tiene unas condiciones o unos marcadores clínicos que no son tan relevantes, pero miren, de los 75, 80 se disparan en ambos géneros las fracturas, y esto tiene esta explicación, y esta gráfica sí lo dice todo. Miren que son las densidades minerales en cuello femoral y el proceso normal de envejecimiento. Miren cómo aquí el pico máximo de masa ósea y musculares a los 30 años, y cómo en el proceso normal de envejecimiento vamos cayendo, y cómo los 80 años es como el punto de corte donde sí realmente esta fractura de cadera, si no se hace algo, va a llegar a corto plazo. ¿Quién es el que está arriba? Hombre negro. Mire, el hombre negro tiene más masa muscular, igual pierde. ¿Y quién es la que está abajo? Mujer blanca. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que no es frecuente tener fracturas de cadera en la costa, bueno, debe haber, pero la gente de raza negra, obesa, costeña, casi no, es más de Medellín, Bogotá, esta zona donde tenemos más población de raza blanca. Miren por qué, desde el punto de vista genético tenemos una pérdida más acelerada. Esto sin ninguna condición, aquí no tenían artritis reumatoidea, no tienen estados inflamatorios, que son unos agravantes. Y miren lo diciente que es, por eso muchos de los programas los coordina geriatría, también los coordina ortopedia o reumatología. Endocrino, como no hacen tanto manejo hospitalario, ellos tal vez tienen los programas ambulatorios, pero no son tanto FLS. Miren lo diciente de esto, tenemos un test score con un valor de -3, y vamos a calcular el riesgo de fractura de cadera a 10 años, que es la forma que siempre se estime. Todas las escalas de riesgo, lo que es la parte de riesgo cardiovascular es a 10 años, de acuerdo a lo que usted use, Framingham o variables combinadas de la parte de Estados Unidos o el Euroscore, todos son a 10 años. Tenemos un test score de -3, si tengo 60 años, la probabilidad a 10 años es de 8% de una fractura de cadera. Son bases de datos gigantes, pero si tengo 80 años, ese mismo test score nos va a subir a 18% el riesgo de fractura de cadera. Entonces, realmente, la estadística nos dice a quién hay que intervenir, de 70 a 80 años. No estamos diciendo que la de 52 años que fume y sea de bajo peso, porque realmente sería un gasto grande para el sistema, pero si uno es de los 80, por lo menos hace visible, así como todos decimos, el deterioro cognitivo es muy frecuente entre más adultos mayores, igual deberíamos hacer la evaluación de la parte de la salud ósea y muscular. Este estudio es muy conocido, es un estudio del 2009, donde solo se fueron a los servicios de ortopedia. La doctora Patricia Clark es una reumatóloga mexicana, y se fueron al servicio del doctor Campo Elías, y le dijeron, doctor Campo Elías, miremos qué prevalencia hay de fracturas vertebrales en radiografía de tórax, radiografía de abdomen, radiografía de columna, pedidas por muchas condiciones. Y ahí estaba Colombia. Miren cómo entre los 70 y 79 años, el 22% de las mujeres, solo eran mujeres, tenían fracturas vertebrales. Que si tenían o no tenían síntomas desconocíamos, porque fue algo del servicio de imágenes. Pero cuando nos vamos a los mayores de 80, el 38%. Pues por eso les decimos, o sea, 1 de cada 3 abuelitas o personas mayores de 80 años tiene una fractura vertebral.
prevalente o clínica sintomática, no sabemos. Esto es dolor de espalda, esa lumbalgia o simplemente la deformidad sin dolor, probablemente pueda tener una fractura. Esto es muy alto, o sea, que yo dijera 1 de cada 3 adultos mayores tiene un infarto, es muy frecuente, y ahorita les voy a mostrar una analogía con lo que es la parte de la enfermedad coronaria. Entonces, después de hacer este recorrido por el mundo de fracturas, altas prevalencias, los invito porque en Évora, Portugal, hay una iglesia solo construida de huesos. Y usted toma toda la panorámica de esta iglesia, toda, los pasillos, toda la parte de los confesionarios y todo, todos están llenos de huesos. No sé a qué olerá, tocará ir a, es uno de los futuros, a qué olerá todo ese hueso, pero realmente es bonito, pues algunos podemos tener una visión diferente de todo eso, ¿cierto? Es una iglesia grande y es en Portugal. Entonces, las fracturas osteoporóticas nos generan la quinta carga de discapacidad, ¿sí? Y miren los valores, tiempos promedios de enfermedad después de una fractura por fragilidad, miren, desde 70 hasta 160 días, o sea, casi 5 meses uno discapacitado después de una fractura de cadera, ¿sí? Miren cómo horas por cuidador, pero lo más importante, indicación para institucionalizar un adulto mayor, obviamente mayores de 80 y 90 son los campeones, hasta el 33% de una fractura en Europa termina en un hogar geriátrico, un hogar de cuidado crónico, ¿sí? Miren, tiempos años de discapacidad, miren cómo se disparan en los 75, 80 años y cómo los años libres de discapacidad, pues obviamente disminuyen. ¿Y cuál es la fractura que es gol estándar para la discapacidad? Es la cadera. Entonces, por eso es que ahí vamos a hablar un poco de la diferencia entre FLS, unidades coordinadas de fractura, y programas de ortogeriatría, que muchas veces uno no tiene claro cuál es mejor, ¿no? El que usted tenga acceso, el que usted pueda implementar, es igual de útil para el paciente enfermo. No es mejor, sino que es por recursos. Miren lo que les decía, el 20% de las fracturas se gasta casi el 60% del costo en intervención de fractura de cadera. Yo les digo aquí porque esto es muy complejo. Usted, un ortopedista, le da la aval para que opere, y el 88, 84 años dice, si lo ven muy viejito, entonces que geriatría nos dé la aval, que medicina interna nos dé la aval. Sí, lo puede operar. Yo no tengo un problema en poner una prótesis de 8 o 10 millones, pero ¿por qué no se implementa un manejo de la calidad ósea? Porque entonces no se hizo nada, se puso el stent, pero no se iba a hacer ni estatina. ¿Sí? Entonces, es recambiar como ese chip que siempre hemos venido pues con esa parte, entonces por eso estamos aquí. Miren los costos de las fracturas por fragilidad casi que son similares a los costos de enfermedad coronaria y ACVs, y hay unos costos que no están ahí reflejados, que son la carga del cuidado, los cuidados posteriores, y esta la gráfica también hace pues como un resumen de todo. ¿Cuál es la patología que más lleva a institucionalizar? Demencia, evento cerebrovascular y fracturas por fragilidad. Pero si miramos la reducción en una intervención farmacológica, miren que osteoporosis está inclusive superior que todo el manejo de estatinas y antiagregantes. Miren que aquí más o menos todos los estudios, cuando uno empieza a hacer estatina, empagliflozina, disminuye la mortalidad, disminuye todo del 23 al 28%. Y miren que osteoporosis más o menos está por ese mismo lado. Entonces, aquí hay un mensaje claro, el 80% de los pacientes fracturados nunca recibieron o estudio de su calidad ósea o tratamiento. O sea que estamos frente a una gran brecha en el cuidado. Y miren estudios más recientes, cómo el ser hombre nos discrimina en la terapia farmacológica. Si decimos que nunca tenemos presente manejar complementario al proceso ortopédico la calidad del hueso, más o menos en los mejores escenarios se prescribe el 14 al 23% de las mujeres. El hecho de ser hombre, solo el 3%. Alemania tiene estudios, o sea, solo el 3% de los hombres fracturados salieron con una prescripción farmacológica, ya que la consumieron, la entregaron, le dieron continuidad a otros. O sea, estos son los hombres y estas son las mujeres. Entonces, cuando usted mira esas brechas, 80% sin estudios, ser hombre es decirle 3% de manejo, usted comienza a decir que hay que montar unos modelos que cambien esa situación que tenemos en este momento. Entonces, mire, como mencionaba el doctor Campo Elías, las mujeres la fractura de cadera es más común que el cáncer de mama. Obviamente depende del rango etario, ¿no? Como el cáncer de mama baja a los 80, ¿sí? Entonces, si se compara, tal se puede ver, el 80% de los adultos fracturados no tuvieron estudios ni tratamiento, y el 70% de las fracturas vertebrales no son diagnosticadas. La gente no sabe que tiene, o sea, una alta prevalencia de todo esto. Es por esto que surgen unos modelos de cuidado. O sea, ya hicimos un recorrido por la carga de la enfermedad, costos de la enfermedad, discapacidad, y la persona que hizo esta afirmación, John Canis, es el presidente emérito de la IOF, ¿sí? Y él dice,
a nivel mundial, no es en Colombia, no es en Latinoamérica, pasa lo mismo en Estados Unidos inclusive tiene unas zonas como son las zonas de Kaiser permanente que sí trabajan en FLS, otras zonas que no. Dice, a nivel mundial hay un gran déficit de los pacientes que tienen fractura, porque se deben de hacer algunos estados o programas de gestión como Capture the Fracture para evitar una segunda fractura. O sea, estamos llegando tarde, porque ya se fracturó, ya hubo lesión de órgano blanco, pero es tan descuidada esta patología que cogerlos en ese momento vamos a hacer la diferencia, porque lo habitual es que pasan 1, 2, 3, 4 fracturas y digamos que ni familia ni grupo de salud cae en cuenta de hacer pues, los indicadores. Esta es la analogía que yo les decía. Cuando alguien tiene un infarto, eso haya o no haya plata, miramos si la cita con el cardiólogo está demorada, pero todos hacemos vaca y que la vea el cardiólogo que uno conoce. Lo que le digo, si es diabético pasa lo mismo, el endocrino. Entonces usted tiene un infarto, tiene unos marcadores clínicos que son el síndrome metabólico, generalmente es un paciente mayor, historia familiar, unos fumador, alcohólico, y esto va a tener reducción de calidad de vida, costos en salud y riesgo de muerte. Pues lo mismo, la fractura, desde el punto de vista pedagógico, deberíamos considerarla como un infarto óseo, para tratar de llevar como ese mensaje a la gente, venga, es que una fractura es igual que un infarto en el corazón. Hay unos marcadores clínicos, que es como una dismovilidad, sarcopenia, caídas, osteoporosis, y lo mismo, edad avanzada, historia familiar, tabaquismo, y van a tener los mismos desenlaces en salud. Entonces, viendo esto, ¿qué se propone para tratar de mejorar esas brechas? Lo que llaman centros de cuidado post-fractura, ¿sí? Y hay dos modelos grandes. Están los FLS, que significan Fracture Lesion Service, que son unidades coordinadas de fractura, y están los modelos de ortogeriatría. ¿En qué se diferencian? Que este es más amplio, este tiene muchas fracturas, valora riesgo, trata de hacer intervenciones y le hace mucho énfasis al seguimiento, ¿sí? Fractura de radio, fractura de húmero, fractura de tibia y al seguimiento. Los programas de ortogeriatría, que es lo que más hay implementado, porque es la mayor necesidad, un paciente mayor con fractura de cadera, digamos que tiene muchas otras condiciones clínicas descompensadas, se enfocan más a todo el perioperatorio. Un grupo clínico que apoya el área quirúrgica, se hace una preparación prequirúrgica, unos cuidados postquirúrgicos, se rehabilita y se hace seguimiento, pero muchas veces ese seguimiento no puede ser continuado porque hay brechas administrativas que se operan en CES, pero se atiende en Villa Pilar, o a la inversa, se opera en Villa Pilar y se atiende en Santa Sofía el seguimiento. Entonces se fragmenta un poco esa cadena y como no tenemos comunicación entre los diferentes actores del sistema, ¿sí? Entonces, esto es lo ideal. ¿Cuál es mejor? Lo que les digo, es dependiendo de la institución, el recurso, lo que usted tenga, lo puede implementar. Obviamente, el FLS es más grande, pero necesita más dedicación y tal vez más talento humano. Si uno es más fácil, por ejemplo, en los hospitales universitarios, un líder clínico, y pues nos ayudan los residentes, los internos y los médicos hospitalarios, ¿sí? Miren que desde el año 2016, Paul Mitchell en las clínicas de reumatología hacía la diferenciación, ¿sí? Uno que es urgencias, ambulatorio y otras condiciones clínicas de todas las edades, y ortogeriatría es muy enfocada en todo el perioperatorio de fractura de cadera, por lo tanto gente mayor con mayores patologías agudas descompensadas. Digamos que con relación a los modelos de FLS, unidades coordinadas de fractura, ¿por qué implementarlos? Ya vimos alta incidencia de la fractura por fragilidad, muchas brechas en el cuidado y seguimiento, ya está demostrado que genera mucho costo. Lo que pasa es que como digamos, los gerentes de EPS, los gerentes de aseguradores, no tienen directamente cuánto costo tiene toda la osteoporosis. Y uno les pregunta y la reserva de cuánto vale todo un proceso de fractura de cadera, una fractura de cadera puede ser de 8 a 15 millones de pesos. Es casi como un infarto con stent, o sea, una época el promedio, la guía colombiana decía que valía 3 millones y con UCI como 9. ¿Sí? En cambio, una fractura vale de 8 a 15 sin ir a UCI, ¿no? Y si no es material protésico, la prótesis vale entre 8 y 11 millones de pesos. Una prótesis de cadera. Un material de HS, un DCS, eso vale entre 1.200.000.000 y medio. Eso depende pues, de muchas negociaciones. O sea, hay una gran diferencia. Han mostrado que son modelos que son costo efectivos, ¿sí? Entonces, miremos aquí. Pues, es una política de la IOF que se llama Capture the Fracture. Tienen un protocolo asistencial en español. Ellos tienen esto como en 19 idiomas. Y uno lo que hace es implementar una ruta que ellos ya crearon. A ratos en algún momento uno puede pensar que es simple, pero por eso tienen ellos éxito. Y realmente los europeos son muy simples en todo lo que ellos montan y por eso tienen mejores resultados. Estos son un poquito más complicaditos. Esto, ayer así estábamos, ¿sí? En este artículo hay 19 centros, pero esto tiene una categorización, estrellas de plata. Oro no hay en Colombia. Para hacer oro hablan mucho de una base de datos nacional que apenas
estamos en proyecto y podemos montar un registro de fractura de cadera en Colombia. Entonces, oro por ahora no hay. Y plata hay 5 centros: Santa Fe, San Vicente, Samaritana, San José y el Hospital de Caldas. Es el único de Ciudad Intermedia. De forma reciente le colaboramos por ser mentor de la IOF. Lo que nos hacen es, venga, simplifique el trabajo. A mí me tocó llenar el formulario 200 veces, se me caía, ahorita todo es virtual. Si usted dice, uy, no alcancé, no tengo datos, lo va a guardar, ahorita todo lo ha facilitado. Al doctor David García tuvimos como 3 reuniones, y el mes pasado, el Pablo Tobón. David lleva ¿cuánto propio? ¿Un año ya en el Pablo? David está de geriatra de todo. Pues, el programa de ortogeriatría era una de las tareas más de él. Él no entró solo a eso. Él ya tiene una jefe, tiene un ortopedista aliado, tiene el grupo de anestesia, ya es estrellita de bronce, ¿no? Necesita tener datos de 1 año, que les toca ir a buscar la información. Y tenemos lo que era la León 13, cambió de nombre, se llama Hospital Alma Mater de Antioquia. Hay un ortopedista muy piloso, ellos tienen el mejor sistema de registro, ellos tienen un registro propio institucional. La doctora Claudia Medina también salió bronce. Y azules es que están ahí como con ganas de meterse, pero no tienen datos. Y sin datos, entonces no hay gestión de la estrella ni la visita. ¿Qué es montar un FLS? ¿Sí? Es hacer una ruta. Es una ruta que es sencilla, simplificada. Identifique el paciente, servicio de urgencia, factura de número. Estúdielo. Mientras espera el material de osteosíntesis, se le hace un hemograma, un calcio, un PTH, una PTH, una vitamina D. Ojo que eso depende del modelo de contratación. Si usted tiene un PGP, tal vez no es muy conveniente pedirlo porque se va a gastar la plata, pero lo podría hacer ambulatoriamente. Si tiene un modelo de contratación, pues que es por evento, tal vez lo podamos hacer. Entonces investigue, ya ortopedia lo opera, llega a fisioterapia, rehabilita el húmero, rehabilita la cadera, inicie tratamiento. Ojo que iniciar es diferente a prescribir. Nosotros generalmente prescribimos, no sabemos si inician, tendríamos que hacer un seguimiento si el asegurador lo entregó. ¿Y eso con miras de qué? De articular todo con la atención primaria, dar seguimiento para disminuir los desenlaces negativos en salud. ¿Cuáles son? Menos refracturas, menos ingresos, menor necesidad de cuidados, y volvemos a arrancar. Es sencillo. Identifique, investigue, inicie y siga. Son 4 cosas sencillas que no complicamos. Y esta es la ruta que tenemos implementada. Urgencias, puede que se hospitalice, como puede que sea una fractura de coles sencillita y le ponen una ferulitis y se despacha. ¿Sí? Se identifica al paciente y se hace todo eso. Una evaluación de los marcadores clínicos, se hacen todas las recomendaciones. Mire que aquí, por ejemplo, caídas es algo muy importante. En estos días, por ejemplo, una paciente estaba con una terapia óptima para su osteoporosis y se fracturó. Lo primero que piensa, fallo del tratamiento. Pues con ese Parkinson, el trastorno de la marcha, usted le puede poner oro en esos huesos y se va a fracturar. Pero el problema es llegar a un centro que tenga un óptimo proceso de rehabilitación de marcha. La mayoría están en la casa con planes crónicos después de la pandemia de 2 terapias a la semana. Es ahí como para que se muevan en la casa, pero de que ahí rehabiliten o recondicionen toda una enfermedad de Parkinson, unas secuelas de CB, una polineuropatía, una osteoartrosis severa de rodillas, bien complejo, y si se cae, se va a fracturar por estas otras condiciones. Y miren que hay unos indicadores claves. Son 10 indicadores con la base de datos claves, y no son importantes. O sea, el hospital no tiene densitómetro, pero el asegurador con el que trabajamos, yo doy la orden y en 2 meses estamos viendo con densitometría. ¿Sería bueno comprar? Pues si institucionalmente hay apoyo, sí, pero miren que uno necesita tener todo junto. Nosotros los vemos aquí, les damos salida, un control por ahí a los 2-3 meses, evaluamos, traigan la densitometría. ¿Qué hubo? Le dimos la formulita de ácido zoledrónico, se la entregaron. No, que porque faltó la creatinina. Por segunda vez hagan la fórmula, sí, me la pusieron en tal sitio. Y miren cómo uno va haciendo un seguimiento, miren cómo lo inició, fuerza, marcha, persistencia, y la idea es tener buenos datos, que es donde la mayoría tenemos falencias, ¿cierto? Miren, son los indicadores del año pasado de nosotros. Solo nos estipulamos en fractura de cadera. ¿Sí? Tiempo cirugía menor de 48 horas, aquí no es porcentaje, 82%. Pero si es reemplazo, nos estamos demorando 4 días. Administrativamente tenemos una junta que va virtualmente y autoriza, ahí se nos va día y medio, 2 días más, pero el 82% era menos de 48 horas. Que en la Santa Fe, que en la cardioinfantil operan en menos de 6 horas. Es por convenios de aseguradores, son prepagadas, tienen otro. O se ha visto que operar muy rápido tampoco es muy bueno, porque lo operan a las 6 horas y le dan salida mañana. Y estos adultos mayores frágiles, en 2 días estar con anemia en la casa, no, tampoco demorarse mucho, pero sí, pues las primeras 24, 48 horas. Miren, el perfil óseo, pues por el modelo de contratación del hospital se puede pedir, los traslados a intermedios fue el 8%, la mortalidad fue 3.2%, la recomendación en tratamiento, usted diría, ¿por qué no el 100? No a todo el mundo se le manda y
Por ejemplo, aquí tienen los que tienen falla renal, los que tienen hiperpara, es mejor aclarar esas otras condiciones antes de empezar un medicamento. Reingreso a los 30 días, el 10%, y generalmente fueron por fallas posoperatorias. Anemia es el principal, anemia y retención urinarias son las principales condiciones clínicas que tenemos en los pacientes. Pero mire que tener estos datos ya va cambiando un poco porque uno ya sabe a qué atenerse. Entonces al principio, y yo creo, no sé si Cristian me desmiente o el profe Gómez y los que hacíamos hospitalario, fractura de cadera, ahí operada, no lo sentaron, a los 3 días postoperatorios, hemoglobina 6,2, no, comenzaba uno colonendoscopio, no, era el hematoma de la fractura, era no haber repuesto esa terapia de ahorro transfusional, ya nosotros rara vez hacemos una endoscopia porque sabemos que es otras condiciones clínicas que se asocian a la anemia. ¿Cuáles son los impactos de estos modelos? Pues mayor envío de la prueba diagnóstica, que es la densitometría, mayor adherencia, mayor inicio de tratamiento y desenlaces duros, esto es de toda la comunidad europea, 5% menos de refracturas y 3% menos de mortalidad. Algunos podrán decir sí o no, pues es mucho o poquito, esto es lo que tiene toda la Unión Europea, que realmente evitar una fractura que ahora pues tiene muy buenos costos, y miren cómo, lo que les decía, uno habitualmente empieza por fracturas de cadera, después mete un número, después si el programa crece puede hacer fracturas ambulatorias, nosotros nos mandan, por ejemplo, neurocirugía nos manda mucha vertebral, que ellos encontraban por resonancias que eran estudios de discopatía, ¿sí? O por ejemplo cirugía vascular, como tanta tomografía de abdomen, buscando aneurismas, por 2 fracturas lumbares, el paciente ni sabía, y la idea después fue hacer todo el proceso. Nosotros ya hicimos todo este recorrido, estamos por aquí tratando de montar una base regional, no es fácil, necesitamos mucho tiempo de uno, y uno siempre dice, bueno, y esas 8 horas, ¿quién me las va a pagar? Nadie. Pues, de pronto ya cuando monta el programa le harán hojas administrativas, usted tiene alguna negociación para ver a esos pacientes, pero esas horas que nos reunamos con Cristian, con Carlos, con profesor Gómez, los jueves por la noche, eso es por amor a la patria, o que haya de pronto algo diferente en la parte formativa de los residentes, ahí también es fácil, ¿cierto? Fácil no, viable. Y miren lo que les decía, identifique, investigue, inicie, y sí, ya hay flujogramas, la osteoporosis ha progresado mucho. Luego de cuando le gustaba tanto al doctor Guevara por ahí en el 2005, 2008, era como lata la enfermedad, era, ¿cierto? Era, ahorita parece la diabetes, eso cambian los flujogramas, con fractura, sin fractura, han salido nuevas terapias, entonces hay como mucha investigación en la patología, y yo sí quiero decirles pues que el principal factor de riesgo de fracturas se llama edad. Miren aquí cómo lo tiene. Primero, fractura previa en la edad adulta, más de 50, o fractura vertebral, o reciente los últimos 12 a 24 meses. Y miren cómo la probabilidad aumenta exponencialmente a partir de los 80 o 90. O sea, ese es el mensaje. Si tenemos algún familiar cercano o alguna población que podamos gestionar riesgo, son estos de 80, pero pues realmente también son con mucha pluripatología que algunos de pronto no lo verán tan atractivo. Sí, miren cómo la probabilidad de riesgo es muy alta. Y esta es la conclusión final. ¿Sí? Implementar un FLS o un programa de ortogeriatría permite identificar pacientes, hacer seguimiento, mejorar adherencia, ¿sí? Ojalá pudiéramos tener comunicación, esa es una brecha, nosotros no tenemos a quién mandarle al primer nivel, digamos, la historia clínica, no la entrega al paciente, pero el paciente la deja engavetada, ahí queda. Ahora no tuviera, yo le he pedido, venga, deme el correo de una enfermera líder del programa de osteoarticular de la EPS con la que trabajamos. Sí, vamos a mirar, es que te estamos identificando, porque realmente están hasta aquí de diabéticos descompensados, renales fuera de metas, fallas cardíacas, hospitalizaciones, que en la comunidad prima más o creen que es más importante, y monitoreo de intervenciones farmacológicas, como lo que es la parte de marcha, nutrición, y esto ya tiene beneficios demostrados a largo plazo. Estas son las conclusiones de esta alianza: detectar las fracturas temprano, no sé qué tan temprano llegarán a una fractura, porque ya ha pasado mucho tiempo la enfermedad, pero pues esa es la forma de hacerlo. Asegura que identifiquemos los pacientes y los tratemos y los investiguemos bien. Tratar bien las fracturas en los modelos de cuidado postfractura es lo ideal. Sí, ojalá tuviéramos una clínica de falla, una clínica de anticoagulación, una clínica de caídas, una clínica de memoria. Ustedes han visto cómo mejoran los pacientes. Y la prevención es de por vida. Estos pacientes son como el infarto. Paciente fracturado o anciano con múltiples fracturas son de alto y muy alto riesgo de nuevas fracturas a 10 años. Ya vieron, 19%, 23%. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Capacitar a todos, médicos, no médicos, es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Realmente en el CES lo hemos podido hacer porque somos un equipo. En alguna parte ha habido inconvenientes, y en estos centros super top, clínicas famosas de Colombia, el hueso es del endocrino, no lo toque, el hueso es del reumatólogo, y yo, por ejemplo, Cristian tiene un paciente de medicina interna y encuentra una fractura, él me avisa, hay una fractura, yo llego, entro y salgo, pero él me avisó, o sea, yo no la pude identificar por otra forma, entonces
no nos pisamos las mangueras, o si ya está muy, si es una fractura clínica es mío, pero si ellos la detectan, el grupo de medicina interna, el grupo de paliativo, Paola tiene pacientes que no son terminales, pero son mucho poco, por ejemplo, ya toma tomografías y me pone un mensaje, o la enfermera jefe, Doc, hay una paciente, siendo de Paola, paliativo, que tiene fractura. Yo llego, entro y salgo. O sea, entro, hago 2 cositas y le entrego todo. Ya que vayan eso es lo que debo hacer, identificar. Y hemos podido hacerlo, pero pues sí ha necesitado mucha dedicación, compromiso, organización y persistencia. El jueves 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis, ¿sí? Ya estamos cerquita. Y tenemos ya también con la Sociedad Endocrino, hicimos este chévere, este endoporte dura como 15 minutos de tratamiento. Miren que yo aquí, cero productos, cero industria, solo modelo de gestión, prevalencia, frecuencias, pero en este sí se habla, de acuerdo a los estudios que hay, cuáles son las terapias ideales. Y muchas veces dicen, no, sí vale la pena ponerle interipatía a ese viejito de 89 años, si tiene indicación, una expectativa mayor de 1 año, tiene red de apoyo, sí vale la pena, porque si él se cae, el NNT va a ser chiquitico, comparado a si le pongo teriparatía a alguien de 52 años que se mueve como todo. O sea, que se fracture esa de 52 años, va a pasar mucho, pero ese adulto mayor de 88, con todas las condiciones, si trato de mejorar esa variable de fortaleza ósea, si mejoro marcha, si mejoro nutrición, vean, nosotros hemos visto, cuando los cogemos, estos viejitos que están así como en ese declive funcional, calcios de 8, vitaminas de 7, unas anemias ahí, 11, 2. Y uno le explica, a la vez de la fractura de cadera es como una alerta a la familia, uy, sí, estábamos muy descuidados, o estábamos dejando que el abuelo comiera solo, el síndrome de tacita de té, todo eso. 6 veces un año después, calcio 9,2, vitamina D 27, caminando mejor, van a la consulta, o sea, realmente uno sí ve el impacto. Tengo el sesgo, porque se muere no va a consulta, pero sí tenemos seguimiento telefónico. Tenemos seguimiento telefónico, la mortalidad de la fractura de cadera a la jefe, es que eso como apenas ya llevamos como 2 años de seguimiento y empezamos el seguimiento telefónico el año pasado que nos prestaron un auxiliar del SENA que hace práctica, la mortalidad está alta. Yo estoy teniendo el 42% de mis pacientes en consulta, o sea que el otro 58 no lo tengo, y eso la mortalidad está alta. Entonces, que es gente muy vieja, nosotros tenemos gente aquí, el promedio de la fractura de cadera nosotros está en 83 años, el promedio del San José está en 72. Entonces no saben cómo interpretarlo. Manizales tiene una población muy vieja, o el San José tiene una población muy enferma más joven, ¿cierto? Eso toca mirar las variables clínicas. Entonces, de antemano, muchas gracias por la invitación, por la atención prestada y para lo que necesiten realmente el colega que quiera implementar. Hay muchos centros, Santa Sofía, está la doctora Tatiana Murillo, en Navidante está el doctor Fernando Iván González, y nosotros, ¿sí? Que yo sepa, no sé quién más está haciendo como el modelo. Pero el problema es que ellos no han tenido todo el apoyo administrativo que hemos tenido, entonces, digamos que ellos no tienen jefe, no tienen gestión de datos, porque es complejo. Nosotros todo el día hacemos consulta, asistencia, falla cardíaca, pero pues digamos que Manizales tiene 3 centros que lo están haciendo. Armenia, por ejemplo, no tiene ninguno, Pereira no tiene ninguno. Y hay muchas brechas administrativas. Ya cuando no va a empezar, cambiaron el gerente, donde más hay mucha condición pues, política del entorno administrativo. Muchas gracias. Doctor Edgar Eduardo, muy agradecido, la academia le agradece mucho esta importante conferencia que se centra fundamentalmente en la fragilidad del adulto mayor y una de las principales causas de mortalidad, que es la osteoporosis y la relación directa que tiene con las fracturas. Antes de escuchar a todas las personas que están conectadas, a las personas que están presencialmente, porque este es un tema que despierta pero muchísimo interés. El doctor Campolías quiere hacer un breve comentario integral sobre lo que usted acaba de presentar. Bueno, es que a mí me han dado la vena del gusto y es un tema que me gusta muchísimo. 2 cositas. Primero, disculpa porque tuvimos muchas dificultades con las personas que no se pudieron comunicar, no se pudieron integrar por internet. De todas maneras, para todos, a todos los que invitamos, les vamos a poner cuándo vamos a subir a nuestra página de la academia. Tanto la vamos a poner por YouTube, por Facebook, con la Jimena, vamos a cuadrar para editar la charla y subirla, pues, de importancia. Antes de hacer un comentario, yo quiero preguntarle al doctor Edgar,
¿cómo podríamos hacer nosotros, digamos, no esperar a que tenga 72, ni 75, ni 80 años esa persona, sino cogerla desde antes para el diagnóstico? Hay algo muy importante que es el Frax Colombia. Yo quiero que usted nos explique el Frax Colombia porque es absolutamente gratuito, por internet se da y lo puede hacer cualquier médico desde teniendo simplemente una conexión a internet sencillita. Se demora menos de 2 minutos, lo que tiene que llenar siendo exagerado, y si le pasamos los cuadros, sabe si el paciente tiene 3 opciones. La primera no se trata, está bien. La segunda se trata, entonces se remite al especialista. Y la tercera, que queda a la mitad, lo mandamos a densitometría. Yo quiero que usted nos explique por qué eso es gratis, barato, y eso sería una forma de tamización. Como hacemos tamizaje en cáncer de mama con mamografía, deberíamos hacer tamizaje con Frax absolutamente gratis, doctor. Sí, qué bien esa pregunta, profesor, porque el Frax, digamos que tiene mucha relevancia en no esta población tan enferma y tan envejecida como la que tal vez revisamos ahorita en la presentación. El Frax es una herramienta que crearon en el Reino Unido para hacer una predicción de fractura a 10 años. Hay Frax con densitometría, como lo dijo el doctor, o sin densitometría. Ese sin densitometría sería tal vez en las zonas rurales, digamos aquí en Caldas, Samaná, un médico juicioso y una señora con múltiples factores de riesgo. Y el Frax tiene 10 variables clínicas y una densitométrica si se encuentra. Entonces la edad, el peso, la talla, antecedente de fractura en la familia, si tiene osteoporosis secundaria, si fuma, si tiene artritis reumatoidea, si toma esteroides, y la densitometría. Y tiene unos puntos de corte, ¿sí? Entonces, digamos que la osteoporosis es una enfermedad que, por definición, aparece después de los 50 años, ¿cierto? ¿Y qué dice la OMS con relación a densitometrías? Si tenemos el acceso, por ejemplo, si trabajamos aquí para un asegurador y yo tengo una paciente de 67 años, no está tan vieja, no se ha fracturado, pero es de bajo peso y fumadora, uno como médico en su peso formativo dijo, ahí tiene factores de riesgo, mujer, posmenopáusica, bajo peso y fumadora, podría mandarle la densitometría. No tengo de pronto acceso, o llega con la densitometría, como dice el doctor, y le salió un T-score en menos 2.1. No tiene indicación de manejo, no se ha fracturado, pero le podría hacer el Frax, y de pronto si está de muy bajo peso y por el tabaquismo, le va a dar indicación de tratamiento. O sea, no tendría indicación de tratarlo por la densitometría, pero si le hago un score de riesgo, tal vez podría ser o estar cerquita. Y si no tengo acceso a la densitometría, es digamos, la sumatoria de esos marcadores clínicos que pueden aumentar el riesgo. Para tratarlo, según el Frax, es más de 10% de fractura mayor en Colombia o más de 3% para fractura de cadera. Colombia tiene un ajuste al resto de población mundial, que es el 20%. Y eso está basado en unas poblaciones que ha ingresado en esta calculadora internacional y ha llegado a esta predicción. Es una herramienta muy útil de tamizaje y de pronto que no tenga esta fractura, 80 años y todo esto. Tiene algunos detractores, yo creo que como prueba de tamizaje es muy útil. Uno sabe cuáles son las falencias. ¿Qué es que no incluye diabetes? ¿Qué es que no incluye caídas? ¿Qué es que no incluye fuerza muscular? ¿Qué es que no incluye tiempo de la última fractura? ¿Listo? Si usted como clínico sabe que esas son limitantes, pues se las adiciona y ya el juicio clínico pues no lo reemplaza a nadie, pero como usted dice, que es una herramienta muy útil. De pronto en estos pacientes que no se han fracturado está entre 50 y 75. Antes nos decían que era ideal en osteopenia. A hoy nos dice que hay que calcularle a todos. Fracturados, no fracturados, se debe hacer. Eso ha ido tomando auge e inclusive va a salir, está en el proceso un Frax Plus. El Frax Plus tiene esto, diabetes, caídas, fractura reciente, ¿sí? Y es una calculadora gratis. Entonces se mete en calculadora Frax fractura y se mete en la región de Latinoamérica, Colombia. Los días cometí un error y los estudiantes unos que me dijeron, mira, tiene factores, no coincidió con el que lo reportaban, que está en Reino Unido, que no era mi computador, era el computador de alguien que no lo tenía codificado y el mío sí decía, fueron los estudiantes, yo venga muchachos que no coinciden. Profe, pues está en Reino Unido. Sí, venga, volvamos, Colombia, y nos dio lo que nos había reportado el radiólogo. Entonces esa es una herramienta muy útil de aplicar. Bueno, un comentario que vamos a hacer es, hace poquitos estuvieron analizando en la COM cómo estaba la osteoporosis en América Latina. Unos datos importantes, Colombia tiene solamente 0.26 densitómetros por cada 100.000 habitantes. El país que más tiene en América Latina es Venezuela, que tiene como 10 veces más, pero dicen que todos están dañados, entonces pues no se hace nada. Pero en los otros países que se comparan con nosotros, como son México, Perú, Argentina, Brasil, es de más o menos 1, muy cerca a 1 por cada 100.000, o sea que estamos muy atrás.
Dentro de la densitometría existe un nuevo software que se llama el TBS para mirar la calidad de hueso trabecular, la cual es importante para definir si un paciente requiere más un antirresortivo o un anabolizante. Eso es un poco más técnico. Lo cierto es que en Colombia solamente hay 19 equipos en todo el país que tienen TBS, y aquí en Manizales 2 equipos de nosotros tienen TBS, el mío y el de Diagnostimed. Entonces, digamos, aquí sí probablemente se necesiten más, pero se necesitan también descentralizarlos y hacerles un poquitico más llevarlos un poquito más al resto de gente. Otra ventaja grande que tenemos nosotros en Colombia, que es increíble, es que aquí en Colombia el sistema de salud, pues con tantas críticas y con tantos detractores, es de los pocos que ofrece absolutamente todo. Hace unos 3 años estábamos en Medellín hablándonos de cómo está en el mundo, y por ejemplo nos decía alguien en Australia, le preguntaron a nuestro colega de la Universidad de Caldas, que es el que maneja pues allá a nivel, ¿cómo se llama? El doctor Gustavo Duque, y él decía, le preguntó a alguien que cómo manejaban con el tiriparatide, y no sabemos por qué, porque aquí en Australia no lo dan. Increíble, y aquí en Colombia todo el mundo le dan teriparatide, incluso los Somoa también lo están dando. Hay más de 10 medicamentos para la osteoporosis, y los 10 medicamentos con sus cosas los dan, y los medicamentos para osteoporosis realmente funcionan, es decir, son altamente eficaces. ¿Por qué razón? Porque desde que haya una buena adherencia, yo que hago densitometrías con frecuencia, uno ve cómo el paciente mejora realmente su densidad y mejora las cosas. Entonces, estos son comentarios, pues, hay al margen que queremos decir. Una conferencia muy buena, que es un abrebocas para un tema que cada vez, todos los temas de geriatría van a tener mayor importancia, como todos los temas de cáncer, como las caídas, como la sarcopenia, como todas estas enfermedades, digamos, de la edad geriátrica, porque estamos incrementando nuestro nivel de vida. La alegría grande es aquí contar con el doctor Edgar Castro, que solamente hay 3 mentores en Colombia para este tipo de programas. Él es un líder a nivel nacional, y no solamente nacional, sino internacional, al cual lo invitan a varios sitios. Y el departamento de geriatría para mí es, digamos, la joya de la corona de nuestro medio. Nosotros aquí nos sobran los geriatras cuando en el país son absolutamente deficitarios, donde hay muy pocos programas. El primer programa del doctor Márquez, que comenzó con todas las personas que manejan, el doctor Fernando acá que ha sido galardonado también en muchos sitios, y todos estos geriatras nuevos que algunos han pasado conmigo, que a mí me da alegría y orgullo verlos aquí tan dispuestos a colaborarnos con todo. Muchísimas gracias, doctor, por su conferencia. En todas las guías de osteoporosis y evaluación de fracturas hablan de que todo paciente tenga radiografía de columna dorsolumbar para búsqueda de actividad de fractura, o morfometría vertebral, que se hace con el aparato densitómetro. ¿Por qué en estas ciudades intermedias no se hace? Y es complejo, se usa el mismo software. ¿Por qué, por ejemplo, en Bogotá, Medellín se hace? Aquí pedimos, es equiparable, pues más o menos la radiografía. ¿Qué sucede ahí administrativamente? Administrativamente, un densitómetro es un equipo que sirve para muchas cosas y se utiliza solamente para la densitometría ósea. El principal problema es que hay un solo código CUPS, que es no sé, el 25, el que sea, y resulta que nosotros podemos hacer 3 exámenes importantes, o 4, pero bueno, digamos los más importantes. La densitometría, el segundo se llama la morfometría. La morfometría consiste en que con el mismo densitómetro vemos la columna dorsal y lumbar, y con él hace automáticamente unas mediciones haciendo 6 puntos en cada vértebra, y calcula automáticamente en ojo cuál es el porcentaje de fractura y cómo es la fractura, si es una fractura en cuña anterior, si es una fractura convexa o si es una fractura un poco más compleja. ¿Por qué no se hace? Porque aquí el único sitio donde pues la saben hacer es en el consultorio mío, pero no la piden. En los otros sitios realmente no la saben hacer. La otra pregunta interesante es, lo otro para que nos sirve la densitometría es para la composición corporal total. Eso es otro paseo, eso es otro tema que es fascinante, porque no solamente hacemos diagnóstico de densitometría, sino de sarcopenia. Digamos, es la base de la sarcopenia, que es la otra gran patología del adulto. Es un poquito más demorado,
pero necesitamos que específicamente nos digan a nosotros cómo pedirnos. Ustedes piden densitometría y colocan favor hacer morfometría, y nosotros con ese código la podemos hacer, o densitometría, favor hacer composición corporal total, ¿sí? Entonces esas son eso es lo que nosotros queremos valorar. Pues el problema es que, digamos, el volumen grande de la ciudad lo tiene una sola institución, obviamente pues por sus fotos y sus cosas, y allá todavía no. Habría que hablar con ellos y decirle al tecnólogo que hace allá y a los otros, vean, es que haga esto, y a los que leen allá, pues porque también es muy difícil no decirle, infórmeme por favor esto, pero yo creo que más un poco, digámoslo así, un desconocimiento de lo que se puede hacer. Muchas gracias. Doctor José Fernando, ¿tiene usted alguna pregunta en relación con... Cuenta lo que es las creencias, percepciones. En enfermedad crónica hay que tener en cuenta las creencias, percepciones, tanto del paciente como del cuidador, porque el cuidador es el que finalmente va a generar muchas actitudes positivas o negativas frente a un tratamiento crónico, que volvemos al mismo asunto. Usted esto es para muchos años. ¿Cómo le ha ido a usted con las percepciones y creencias? Porque cuando este tipo de procesos crónicos entran y dicen, no, Dios me lo dio, Dios me lo quita, y ahí sí pues uno no puede hacer nada. ¿Cómo le ha ido con eso, profesor? Profesor, en general, digamos que los que van a consulta ya uno sabe que tienen interés de dar continuidad. Le dije, estaba más o menos el 42% de los pacientes del programa. Pero hay unas llamadas telefónicas. Y no falta el que le dice, mire, le estamos llamando al hospital, su mamá estuvo fracturada hace 2 meses, le puso el medicamento. No, no me interesa. Es que ustedes me mandaron eso, no me interesa. Pero eso no pasa del 1 o 2%. O sea, realmente no. Yo creo que de pronto la adherencia la hemos logrado porque como estas fracturas nosotros los conocemos 3, 4 veces, entonces tenemos un contacto permanente. Entonces, por ejemplo, ortopedia no logra ese contacto tan permanente porque ellos son turnos por días. Entonces hoy pasa el doctor Pérez el lunes, el martes el doctor Osorio, el miércoles el doctor García. Entonces ellos de pronto no, pero como tomamos todos los días cuidándolos, porque en teoría los programas de ortogeriatría de FLS es un comanejo, entonces tal vez por eso rompemos un poco esa resistencia y le decimos, mire, y si no vuelve, si no se toma la droga, si no vuelve, se puede fracturar la otra cadera, y entonces ahí ya cuando está en proceso de recuperación saben lo difícil que fue. Pero sí tenemos gente, no mucha, pero no es el adulto mayor. No, hay uno que otro terco, generalmente son hombres muy machistas y que no se toman nada, y la esposa llega y son esposos que se han fracturado, ella hace el programa, la más juiciosa, le más, pero sí tenemos cuidadores que dicen que no les interesa volver al programa, eso es una invención de nosotros, que mi papá no necesita nada, que se cayó fue de malas. Entonces hasta ahí llegamos nosotros, cerramos el caso y lo sacamos del programa. Pues no le volvemos a insistir y no van a volver. Y se dice, sale del programa, ¿por qué? No herencia, no desea. Tienen ahí unos ítems, pero es bajo. Pero yo creo que es por eso, porque tenemos mucho contacto con ellos. Tenemos mucho contacto y realmente cuando van al programa de fracturas, entonces el programa se me olvidó comentar, si uno logra implementarlo es chévere porque tiene unos controles cada 6 meses, tiene unos paraclínicos fijos, calcio, fosfo, PTH, pero el señor dice, no, estoy con mucho dolor de cabeza y mucho mareo y mucha inestabilidad, entonces ¿qué hace uno? No, pues tiene un ataque y lo deriva a neuro, porque mal haría yo en decir, vengan un mes a mostrarme eso porque estoy rompiendo la regla del programa de fracturas, ¿cierto? Porque el programa de fracturas es para el hueso. Entonces ellos ya saben, entonces ya, yo sí apunté aquí, le dije a mi mamá cuando viniera, estoy sordo, va del otorrino. Entonces ellos ya como que están teniendo una recompensa porque es que gente muy enfermita, ¿no? No solo el hueso, estoy sordo, no, eso no es problema mío, va a llegar al médico y a que la manden del otorrino, ¿no? Entonces ellos, los que comienzan el programa, se enganchan bien. Antes estamos ya muy atrasados es en la consulta, ya comienzan a poner quejas, ya les debo, que vea que esa falta de oportunidad, ya pues no lo vea, es complejo. Crece el programa y ya comienzan a presionarlo a uno. Pero a nosotros nos ha ido bien. Pero lo que usted dice es muy cierto y que muchas veces no tiene en cuenta. Bueno, no hay ninguna pregunta de las personas que están virtualmente. ¿Alguno de los pacientes quiere hacer algún comentario? Bien, pues, doctor. Es como una reflexión. Creo que se nota mucho más en geriatría y es la complejidad de la medicina. Ahora el doctor José Fernando menciona algo tan importante
como salirnos del paciente y pensar en el cuidador. Y es que la complejidad de la medicina, si bien ha existido siempre, creo que se ha hecho como más perceptible últimamente. ¿Y por qué? Porque tenemos más datos. Antes nosotros mandábamos un tratamiento, operábamos, el paciente se iba y nosotros no sabíamos qué pasaba con ese paciente. Ahora ya con la oportunidad del dato, que es tan importante, nos damos cuenta cuántos se nos están muriendo, cuántos se nos están complicando, qué pasó. Fallé yo, falló el tratamiento, tenía otras enfermedades que no intervinieron como el Parkinson. Y esto yo creo que nos hace reflexionar sobre cómo tenemos que cambiar nosotros como médicos y cómo tiene que cambiar la educación en medicina, porque ya tenemos que salir de este concepto de enfermedad como la ausencia de salud, incluso salir del concepto de enfermedad como ese bienestar biopsicosocial y más como esa capacidad de adaptación. Alejandro Ojeda hace mucho propuso una definición de salud que es la capacidad de adaptarnos y de gestionar como las diferentes adversidades físicas, sociales y mentales que hay en la vida, porque ahora encontrar un anciano de 90 años completamente sano es imposible, ¿cierto? Hay alguna u otra enfermedad, fractura silente de cadera, patología prostática, ¿cierto? El 85% de los hombres mayores de 80 años ya tenemos cáncer de próstata. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa concepción de cómo nos hemos ido formando, de lo que nos enseñaron, de cómo abordar la enfermedad. Y además de esto, saber más de administración. Y Edgar, yo creo que es algo que nos hace mucho énfasis y que el éxito del programa es empezar a familiarizarnos con datos, con indicadores, con resultados y de cómo convencer también por medio de costos y por medio de estas cosas, medidas de estadísticas epidemiológicas, de la importación de una patología. Yo creo que se llamaba la atención de eso que tanto desde el currículo oculto nos genera tanta aversión porque es currículo oculto a todo lo administrativo, a los auditores, a la plata, a los costos, en algo que es realmente necesario saber y que de pronto para tener algo de éxito a nivel médico es necesario tener esa competencia, ¿cierto? En epidemiología, en administración y en complejidad de salud en cuanto a manejo multidisciplinario. Porque antes también, antes de la ley 100 y por el método de contratación que existía antes, los profesores estaban todos en un mismo hospital, podían reunirse continuamente, hacer valoraciones multidisciplinarias con un paciente. Ahora no, ¿cierto? Ahorita el método de prestación de servicios es yo voy, veo mi paciente, me voy y ya me desentiendo, ¿cierto? Y no tengo tiempo para hablar con el colega, y no tengo tiempo para hacer estos análisis administrativos y montar esta serie de programas. Y ahora hablamos de clínicas en todo, ¿cierto? Clínica de fractura, clínica de falla cardíaca, juntas oncológicas, o sea, toda esta parte de manejo multidisciplinario por la misma complejidad de salud, como entender, obliga a que tengamos ese abordaje multidisciplinario en todas, casi todas las patologías, porque no solamente manejar la hipertensión, sino manejar la herencia medicamentosa, manejar el cuidador, manejar el acceso a medicamentos. Entonces yo creo que esto nos demuestra este cambio de panorama que tenemos que transformarnos nosotros mismos, ¿cierto? Y nosotros transformar la visión de la medicina, la forma en que ejercemos el trabajo multidisciplinario y algo también por lo que terminó, ¿verdad?, que me parece fundamental y que hay que retomar, la comunicación entre colegas. Decía, no, es que si yo detecto una fractura, le digo a Edgar, si el ortopedista, si el médico de urgencias, y ahora poco nos comunicamos entre colegas y entre especialidades. Todo es por la historia clínica, valoración por tal especialidad, ¿lo vio? Perfecto, no lo vio, no me importa si no lo vio. Qué bueno volver nosotros y afianzar esta comunicación asertiva desde la Academia de Medicina en que venga, tengo este paciente, un mensajito por WhatsApp, una llamada telefónica al colega especialista, tengo este caso, ayúdame, tengo estas dudas, y que no quede todo tan impersonal como una nota de remisión o una nota de solicitud interpretada por la historia clínica. Porque yo creo que cuando esa comunicación entre colegas es tan impersonal, va en contravía de la calidad de la atención del paciente. Entonces, yo creo que era pues como reconocer el trabajo que ha liderado el doctor Edgar por estas clínicas de fracturas, pero también para que reflexionemos nosotros dentro de nuestro quehacer profesional y como academia, de cómo debemos transformarnos nosotros desde nuestros conocimientos, de nuestra percepción del proceso de salud de enfermedad y en nuestra práctica en cuanto a comunicación asertiva y trabajo multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, mire, doctor Cristian, muy acertado y muy pertinente su comentario que complementa el comentario que hizo el doctor José Fernando y que le pone un poco de colofón a su excelente conferencia. Simplemente mencionar una anécdota
cuando hablaron sobre los cuidadores. Cuando yo llegué a hacer residencia, voy a hablar de historia patria, por supuesto, en el año 78, terminando la década del 70, estaba un día de turno y me llegó al turno al doctor Gonzalo Ríos Naranjo. No sé si ustedes algunos recuerdan al doctor Gonzalo Ríos Naranjo. Fue tal vez el primer ortopedista de escuela que estuvo aquí en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Llegó con una fractura extracapsular de cadera, ¿de acuerdo? Y cuando lo revisamos en urgencias, tomamos la decisión, teníamos ya en esa transición de lo ortopédico a lo quirúrgico, con el advenimiento de la que como siempre llega tarde, o llegaba tarde, en la década del 50, la Asociación de Osteosíntesis Internacional popularizó la metodología de la osteosíntesis y tomamos la decisión de proponer a los familiares del doctor Río Naranjo hacerle una osteosíntesis de esa cadera. Y en esa época, no sé si Hernán Darío sí recuerda, y la mayoría tal vez sí, utilizábamos un clavo que además clavo de Jimmy. Era una cosa, pues, un artefacto primitivo. Entonces, por supuesto, el doctor Río Naranjo tenía 88 años, iba para 89, y los principales opositores a que se hiciera tratamiento quirúrgico, lo que decía el doctor José Fernando, fueron sus mismos familiares. No aceptaban que una persona a esa edad, siendo un ortopedista, se le podía dar la oportunidad de hacer ese manejo como tal. Por supuesto que con el envejecimiento, con la fragilidad que da la senectud, tenemos estos grandes enemigos, y yo vuelvo y le ratifico que su labor es fundamental. Ya tenemos algunos hospitales donde realmente hay un centro ya más coordinado, más ordenado de este tipo de cosas, y nuevamente ratificarle, doctor Edgar, nuestros agradecimientos. Hace poco, en la Asociación de Radiología, alguien sacó una frase que me gustó muy bonita. Decía que la inteligencia artificial iba a acabar con la radiología. Les dijeron, no, la inteligencia artificial no va a acabar con la radiología, pero los radiólogos que utilicen la inteligencia artificial van a acabar con los radiólogos que no utilicen la inteligencia artificial. Perfecto. Doctor Hernán Darío, entonces usted tiene la palabra. Por último, decirles que la Junta Directiva aprobó una solicitud del doctor Jorge Rad para que nuestra fecha clásica no sea el Día del Médico, sino precisamente la fecha en la cual nosotros empezamos a funcionar como Academia de Medicina. Para el año entrante será a partir del 1 de noviembre, pero por ahora están cordialmente invitados para el Día del Médico, que vamos a intentar. ¿Se acuerdan cómo era de importante ese día que nos reuníamos y hacíamos pues celebrábamos esas efemérides? Vamos a intentar hacerlo pues al principio pues muy modestamente, pero luego seguramente vamos a incrementar. Ya ustedes ven como por ejemplo estamos dando un pequeño refrigerio. Entonces cosas se lo agradecemos mucho al dinamismo del doctor Bernardo Campos. Doctor Hernán Darío, sus píldoras. Muchas gracias. Es un artículo bien bonito que se llama El día en que la tuberculosis supo de la streptomicina. Los ensayos clínicos ocupan un lugar muy destacado en el terreno de la investigación clínica, sea cual fuere la disciplina en cuestión, en sintonía con la necesidad de brindar un bálsamo para tanto padecimiento humano. La práctica de explorar los beneficios de un promisorio agente terapéutico ha atravesado a la medicina desde sus orígenes. Un relato de Ambroise Paré a inicios del siglo XVI refiere el éxito logrado al tratar las heridas de los soldados con una mezcla de clara de huevo, aceite de rosas y turpentín, en contraposición a los pobres resultados que le venía proporcionando el aceite hirviendo, y que un buen día se tornó escaso para beneplácito de los combatientes. El mismo Petrarca esboza asimismo una correcta hipótesis de trabajo que a su vez arrojaba un manto de dudas en torno a la reputación de los galenos de aquellos tiempos. Comillas, solemnemente creo y afirmo que si 100 o 1000 hombres de la misma edad, el mismo temperamento y hábitos y en un mismo ambiente fueran atacados al mismo tiempo por la misma enfermedad, y que si una mitad siguiera las prescripciones de los doctores,
y si la otra mitad no tomara medicinas, pero confiara en los instintos de la naturaleza, yo no tengo dudas de cuál sería la mitad que escaparía a la enfermedad. El historial también registra el caso de un protoensayo clínico en 1747 a bordo del buque Salisbury, cuando James Lind descubrió que las naranjas y los limones eran la dieta más efectiva para el tratamiento del escorbuto. Por suerte, con el transcurso de la modernidad, la medicina se fue nutriendo del conocimiento surgido de nuevas disciplinas como la fisiología, la patología y la farmacología, que aportaron un sustento más racional al accionar médico. Sobre las postrimerías del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, de la mano de Francis Galton, Carl Pearson y Ronald Fisher, entre los más sobresalientes, el campo de la investigación médica atestigua la llegada de la estadística para lograr un protagonismo insospechado hasta ese entonces. En este contexto, uno de los actores cuya labor trasciende y sigue fomentando la investigación es Austin Bradford Hill. Siendo muy joven, su propósito era estudiar medicina, pero tras el estallido de la Primera Guerra se enlistó en el ejército y fue enviado a Grecia. Allí contrajo tuberculosis, por lo cual fue dado de baja en 1917 y 2 años después le efectuaron un neumotórax que sirvió para controlar la enfermedad. La colapsoterapia era una de las estrategias a las que se recurría por aquel entonces para las localizaciones pulmonares de la TBC. Los mejores resultados se lograban cuando la intervención se le practicaba en las formas más precoces, traducido en una mayor proporción de resoluciones que a su vez impedían la propagación del proceso a otros órganos. Recuperado de sus dolencias, resuelve entonces estudiar economía y se gradúa en 1922. Si bien le interesaban los números, no eran justamente aquellos ligados a la actividad financiera, sino más bien al campo de la medicina. Consigue una beca del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido y decide tomar el curso de estadística que dictaba Carl Pearson en el Colegio Universitario de Londres. Su labor en la arena epidemiológica se inició bajo la dirección de Mayor Greenwood, quien a su vez había sido apuntalado por el padre de Austin, Leonard Hill, que fue un gran fisiólogo, y el joven había comenzado a trabajar en la Universidad de Estadística del SIN dirigida por el mismo Greenwood. Bajo la tutela de en 1927, la sección se vinculó con el nuevo Departamento de Epidemiología de la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres, y un par de décadas después, y tras el retiro de Greenwood, Bradford Hill lo sucederá como profesor y director de la unidad hasta 1961. La gran oportunidad de mostrar sus dotes como investigador se dio sobre finales de la Segunda Guerra Mundial. A principios del 44, el grupo dirigido por Selman Waksman en New Jersey publicó los resultados acerca de la acción de la streptomicina contra el bacilo de la tuberculosis. Prometedor como aparecía, las arcas del Tesoro británico atravesaban momentos difíciles y el gobierno no estaba dispuesto a destinar recursos bastante magros de no existir datos concluyentes sobre su valía. Habida cuenta que la unidad de estadística estaba emplazada en un centro abocado a la investigación de enfermedades infecciosas y dada la experiencia del Departamento para la Realización de Estudios Clínicos, el Ministerio de Salud los contacta a fin de que lleven adelante un estudio sobre la eficacia de la streptomicina en tuberculosis. Bradford Hill elaboró el diseño e introdujo la técnica de aleatorización. La idea de su aplicabilidad no era nueva, puesto que había sido desarrollada por Ronald Fisher 20 años atrás como principio básico de la experimentación en agricultura, pero resultaba insólito en medicina e inicialmente constituyó casi un anatema para muchos médicos en franco conflicto con el propósito de brindar lo mejor posible para el paciente. Se sumaba el hecho de que la incorporación de un enfermo al ensayo clínico pendía de la opinión precisamente del médico. A dos décadas de lo que posteriormente sería su gran incursión en el campo de la práctica médica, las consideraciones proporcionadas por la ética pusieron paños fríos. Varios años después, la comunidad médica del Reino Unido adoptaba a la técnica de aleatorización como el procedimiento estándar ante el requerimiento de llevar adelante estudios clínicos controlados. En la preparación del protocolo, Bradford Hill aplicó una tabla de números aleatorios para asignar 107 pacientes comprendidos entre 15 y 30 años con enfermedad clínica de similar grado de afectación a tratamiento con streptomicina, o un grupo control
Entre los 18 fallecidos, 4 habían recibido streptomicina y los restantes recayeron en el grupo sin dicha medicación. Si nos ceñimos a los indicadores de la medicina basada en la evidencia, estamos ante una reducción del riesgo absoluto de 0.196 con un número de pacientes a tratar para prevenir un deceso igual a 5. Por cierto, ninguna nimiedad. Publicado en el British Medical Journal para octubre de 1948, el mundo se enteró del primer ensayo clínico aleatorizado y los procedimientos a los cuales se debía adherir para ejecutar. Tiempo después, sobrevinieron una serie de investigaciones que fueron consolidando esta estrategia como parte racional para implementar una modalidad terapéutica, como fue el uso de antihistamínicos para el tratamiento del resfriado, la cortisona y la aspirina en las formas de artritis reumatoidea y la terapia anticoagulante prolongada en la enfermedad cerebrovascular. Trial proviene del término anglo-francés trier, que significa probar en el sentido de someter algo a indagación, en tanto que clínica deriva del francés clinique y del griego klinke, que tiene que ver con la práctica de cuidar al enfermo en su lecho. A partir de aquel estudio seminal al pie de la cama del paciente, el procedimiento se ha hecho hoy extensible a todo escenario donde se intente establecer el valor de una intervención terapéutica o preventiva. Aun cuando los aportes de Hill eran más que suficientes para inscribirse en los grandes logros de la investigación clínica, su labor fue más allá. En los años 50, en colaboración con Richard Doll, se identifica la relación de tabaquismo y cáncer de pulmón, en tanto que para la década siguiente se establecieron los criterios de causalidad, los cuales se siguen teniendo en cuenta para la elaboración de pautas de consenso sobre dicho tópico y, consecuentemente, perfilar líneas de acción. Los hechos referidos son un terreno fértil para diversas reflexiones, algunas hasta quizá de naturaleza cinematográfica. Un joven que a raíz de la tuberculosis abandona el frente bélico, el neumotórax beneficiente y la posterior confrontación con la microbacteria, pero en un escenario donde ahora el bacilo exhibe una cuota de vulnerabilidad. La historia es igualmente propicia para extraer una conclusión muy sustantiva. Gracias. La clara visualización de la importancia de la investigación y el rigor del conocimiento científico, a la par de sólidas instituciones académico-hospitalarias, en un todo consustanciado con las necesidades de la sociedad. Felices quienes lo comprenden y lo apuntalan. Proposición de llevar, sí, doctor Roldán. Si eran oportuno una pequeña anécdota. Esto podría considerarse desde el punto de vista de prevención, de atención de urgencia, atención inicial, características y fallas del sistema. Este es un paciente que lo conocí muy mucho porque era hermano de la doctora Cecilia. Él tenía ya 86 años y obviamente no había tenido nunca una densitometría ósea. En prevención, pues estaba viviendo en una casa de un solo piso, pero desafortunadamente había un solo escaloncito en toda la casa y en ese escaloncito se cayó y se fracturó la cadera. Entonces el análisis inicial fue empíricos, lo levantaron, lo sentaron en una silla común y corriente y luego lo transportaron en un jeep sentado en esa silla hasta el hospital. En el hospital, gracias a que nosotros trabajamos muchos años en Chinchiná, algunos todavía nos conocían y lo atendieron porque la EPS no dio autorización y no tenía convenio con el hospital. Se averiguó por Manizales, se averiguó por Pereira y por Cartago. En ninguna parte había atención para esa EPS. Después de 3 días de estar hospitalizados sin una atención adecuada, fue atendido en el entonces Salud de Pereira. Lo llevamos allá y lo atendió el ortopedista de turno. Yo sí, yo ordeno la hospitalización y no volvió. Entonces, como a los 3 días estaba hospitalizado, ya llegó otro ortopedista y dijo, sí, hay que operarlo, vamos a programarlo.
Entonces se programó la primera vez, no había material de síntesis. Pasaron 2 o 3 días, se volvió a programar. Cuando llegó al quirófano, el cirujano dijo, no, él no tiene psiquiatra anestésico, no se puede pasar. Entonces lo vio otros 2 días después el anestesiólogo, le hizo el chequeo y dijo, está recibiendo aspirina, no se puede operar, hay que esperar 3 días más para quitarle, para que pase el efecto de la aspirina. En este transcurso, pues la atención de enfermería, aunque era de buena voluntad, todo era lo mejor. El manejo sobre una sábana para voltearlo y, en fin, no era lo adecuado. Por fin, entonces ya se pudo operar, pero después de 20 días. Cuando en esa oportunidad entonces nos pusimos a revisar la estadística y resulta que lo que consultamos pacientes después de 3 días de hospitalizado aumenta 90% la mortalidad. Él se mejoró, después tuvo otra caída con una fractura del húmero y bueno, pero es la relacionada con el tema de hoy. Lamentable eso, que ahora el enemigo más grande que tenemos es precisamente este sistema de salud nuestro colombiano, ¿no? Que básicamente pone todo tipo de limitantes. Lo que usted dice es muy cierto, las estadísticas son muy claras. Después del tercer día, las complicaciones van en proporción geométrica. Cuando nosotros llegamos en la década del 80, no tengo pues estadísticas, es un atrevimiento mío de decir 4, pero la mortalidad era muy alta. Cuando llegó la gente nueva que ya empezó a operar a los pacientes rápidamente en las primeras semanas, la mortalidad disminuyó específicamente, pero ahora está volviendo a aumentar, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, pero más que todo por fallas del sistema. Paciente que no se opera en las primeras 72 horas y las técnicas de anestesia han evolucionado en forma extraordinaria y las técnicas de cirugía también en el mismo sentido. Paciente que se opera en un procedimiento que no es mayor de 1 hora, hora y cuarto, aparte se sienta al otro día y ya el proceso de rehabilitación y de recuperación, pues es como debe ser. Pero esa anécdota, doctor, es la cotidianidad, doctor Norman, que es todos los días está pasando. Pacientes de edad tirados en una camilla de emergencia, sin siquiera una inmovilización provisional, porque ya no se inmovilizan los pacientes con fracturas de cadera. Anteriormente se lo colocaba a mí en una tracción de cutánea o una tracción esquelética cuando de pronto había un tiempo de 3 o 4 días. Ya ni siquiera eso. Entonces las pacientes llegan con todas las mortalidades propias del decúbito supino obligado, las infecciones hidrostáticas, genitourinarias, gastrointestinales, las úlceras por presión, las úlceras por estrés, la falla metabólica consecuente, paciente de muerte, generalmente. Esa es la historia, desafortunadamente. Muchas gracias por su presencia, muy amables. Feliz noche para todos, para todas. Descanso. Muchas gracias, muy interesante el tema. Muchas gracias, feliz noche. Nos vemos en la universidad. Hasta luego.